Momentos más relevantes en la historia del derecho, Edad Antigua. ¿Qué es la historia? La historia ha tenido varios conceptos a través de la historia. En el siglo I a.C., Cicerón indicó que la historia es la maestra de la vida. En el siglo XVIII, Voltaire indicó que es un relato de los hechos que se tienen como verdaderos. Y en el siglo XIX, Henry Marrow indicó que es el conocimiento del pasado humano. ¿Qué es el derecho? Es una orden que se expresa normativamente con el fin de regir a la sociedad, permitiendo la vida organizada en el conglomerado humano y que a su vez conduzca al progreso colectivo. El derecho ha sido definido como una norma, pero la norma es la expresión del derecho. El derecho ordena la vida social y la vida del hombre en la sociedad. Hablamos de derecho natural, que es el establecido por la naturaleza, y hablamos de derecho positivo, que es el establecido por el hombre. Lo ideal es que los dos coincidan. Adicional, el derecho debe inspirarse siempre en dos principios, que es la justicia y la equidad. Bueno, la historia del derecho estudia el origen, su desarrollo y sus transformaciones a través del tiempo. La historiografía del derecho nos ha demostrado que es indispensable regir la vida social con principios que se practiquen en grupo y que se representen de manera escrita o en costumbres y hábitos de la comunidad. Las normas morales y sociales se relacionaron en el pasado con normas jurídicas a pesar de que no lo eran. En efecto, pues la historia del derecho nos indica que siempre en las comunidades más remotas ha sido indispensable regir a la sociedad con principios practicados por el grupo, representado de manera escrita o a veces siguiendo costumbres y hábitos. Hay normas morales y de trato social que muchas veces en la antigüedad se interrelacionaban con las normas jurídicas, pero que no lo son propiamente. Por tanto, hay unos elementos definitorios para distinguir el derecho de otras normas señaladas. En primer lugar, tenemos el carácter social, que es el que se contrapone al carácter individual de la norma moral. Segundo, la bilateralidad, que es lo opuesto a la unilateralidad de la norma moral, pues la bilateralidad ante todo derecho es una obligación. Tercero, la certeza. Entonces, en este caso, pues la seguridad jurídica que brinda la norma, su permanencia, pues es que la norma no cambia, permanece estable. Tenemos luego la coercibilidad, que se refiere a la norma que debe ser cumplida incluso contra la voluntad del individuo, y la coercitividad, que es lo que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien. Desde los inicios se ha hecho valer la norma por medio de la fuerza, generando sanciones o castigos a los integrantes de la comunidad. Algunos aspectos para tener en cuenta cuando hablemos de la historia del derecho es que a pesar de que es estable y permanente, en ocasiones el cambio social genera cambios también en las normas. El derecho se somete a su propio ritmo histórico, dependiendo de factores externos como los económicos, políticos, religiosos, psicológicos o ideológicos, puede cambiar. Y el lenguaje jurídico también tiene su propio ritmo y evoluciona de manera lenta por la necesidad de certeza, fijeza y seguridad. La historia del derecho pues nos va a indicar su origen y cómo se ha transformado a través del tiempo. Entonces vamos a empezar viendo pues algo del derecho primitivo. En las sociedades primitivas del Neolítico se establecieron normas de conducta y costumbres repetidas. En ese entonces no se diferenciaba entre las normas religiosas, morales, sociales o jurídicas. Los hombres tomaron conciencia que ya no podían vulnerar las normas para evitar castigos. En este tiempo, el derecho estaba representado por el juez o sacerdote, ya que el delito también se confundía con el pecado.
El derecho en este tiempo tenía tres características. Es que no era heterogéneo, o sea, no era uniforme, era indiferenciado porque pues se entremezclaba con otros aspectos religiosos y morales y no se tenía claridad de las normas jurídicas como tal. Y las normas en este entonces eran consuetudinarias, es decir, que se repetían por la comunidad, por hábitos o porque se veía que el otro lo hacía. Entre los primeros textos legislativos encontramos en el año 2061 a.C. el elaborado por Chulgi, hijo del rey Urnamú en Asia. Se llamó Codex Urnamú, tenía 29 leyes, casi todas de derecho penal, hablaba también de las leyes de divorcio, castigos por prácticas de brujería, compensación pecuniaria por lesiones corporales y daños en la agricultura. Encontramos el código de Hammurabi, descubierto en Susa en 1901 a.C., el cual contaba con 284 artículos, donde 40 delitos que allí estaban consignados ameritaban la pena de muerte. Los delitos más sancionados eran los que se cometían en contra del Estado y se establecía la ley del talión. También contenía bastante derecho civil, leyes de matrimonio, divorcios, patria potestad, adopción y patrimonio matrimonial. En China, en el año 223 a.C., se emitió el Código Público relacionado por varias dinastías. Y el derecho hebreo apareció más o menos en el año 900 a.C. y estaba íntimamente relacionado con la Biblia porque se encontraba bastante aparte del Deuteronomio y del Levítico dentro de este derecho. El derecho en la antigua Grecia. Iniciamos con el derecho de Esparta. Data alrededor del año 700 a.C. Se regulaba por la constitución llamada la Gran Reta, que se le atribuyó a Liturgo. En este entonces existía la monarquía dual, gobernaban dos reyes, generalmente que eran rivales. Existía un consejo llamado Gerusia, que se componía de 28 ancianos de familias nobles, a los cuales se les exponía los temas. Una asamblea popular llamada Apela, que eran espartanos mayores de 30 años que aprobaban o no los proyectos, y 5 magistrados, los cuales recibían el nombre de foros, que eran verdaderos gobernantes en quien residía el mandato del Estado. El derecho de Atenas. Esta sociedad estaba compuesta por hombres libres y también esclavos. Era gobernada por un rey vitalicio, por 2 arcontes, uno que resolvía asuntos militares y otro arconte que administraba la ciudad. Pero a su vez estaban supervisados por la comisión especial que vigilaba el cumplimiento de las leyes y el consejo del Areópago que vigilaba la elección de los arcontes. Derecho romano. Constituye un hilo conductor para la tradición jurídica occidental actual. Fue muy dinámica, evolucionó según las necesidades del pueblo romano. Su estructura constitucional consta de 3 sistemas de gobierno: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía indicaba el poder supremo, solo residía en una sola persona, que era el rey, aunque el rey no gobernaba solo, siempre estaba asesorado por un juez máximo y un supremo sacerdote. A su vez se conformó el Senado, que estaba conformado por ancianos de la comunidad que también inferían en las decisiones tomadas sobre el rey. La república era un sistema de gobierno no vitalicio que se renovaba con la consulta del pueblo a través de los comicios. Allí nació el derecho al voto. Ya nos encontrábamos también con una figura de dictador, ya que era un magistrado único y era el que asumía todos los poderes sin asesoría alguna. En el imperio
tenemos que se acentuó la democracia y el derecho al voto. Esta fue instaurada por Octavio. En sus manos quedaron todas las facultades y poderes. Fomentó estrictas leyes que regulaban el comportamiento de la sociedad y otorgó a los más eminentes juristas el poder de hablar a través de ellos todas sus decisiones. Y el imperio tiene una subdivisión que es el imperio absoluto o dominato. El poder residía en el emperador y su burocracia, pero cambió porque tenía un ministro de justicia que redactaba leyes y respuestas en materia jurídica. Tenía también un emperador que actuaba como un ministro de Hacienda y se encargaba de la administración del fisco. Tenía un administrador de patrimonio de la corona, un ministro de la Casa Imperial y se constituyó el Senado conformado por distinguidos profesionales, aunque carecía de poder. Etapas del derecho. Entonces, la primera etapa que encontramos es la etapa arcaica, que comprende desde la fundación de Roma en el año 1753 a.C. hasta 1449 a.C. Allí el derecho fue nacionalista, pues solo podían tener acceso los ciudadanos romanos. Los extranjeros no tenían derecho. Su principal valor era la seguridad jurídica. En la etapa preclásica, que es un periodo comprendido más o menos hacia el año 126 a.C., surgen fuentes del derecho como la ley, los plebiscitos, los magistrados alcanzan su máximo esplendor, aparecen nuevamente importantes juristas, que eran ancianos de la sociedad, y se colocó la equidad sobre la seguridad como valor más preciado. En la etapa clásica tenemos 5 principales características. El consensualismo, donde los actos jurídicos se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes. El cosmopolitismo, porque ya no solo accedían los romanos, sino que ya entramos como Roma entró en contacto con otros pueblos, ya cualquier persona podía acceder al derecho. La tercera característica es el casuismo. Los juristas clásicos estaban para solucionar todos los casos que se les planteara en su gran juicio y cultura jurídica. Era flexible, se mantiene aún en este periodo clásico la flexibilidad de las normas y tiene una actividad creadora, ya que las mentes más preclaras de la época se dedicaron al estudio y a la enseñanza del derecho. En la etapa posclásica se desarrolla un derecho burocrático y autoritario. Fue conocido como un derecho vulgar con poca creatividad. Fue una época llena de crisis y problemas sociales, políticos, morales, económicos y religiosos. Los jurisconsultos que presidieron tuvieron una falta de percepción y de entendimiento y de interpretación en los conceptos jurídicos. Por ejemplo, confundían propiedad con posesión, prenda con hipoteca, y así hubo mucha confusión en este periodo del derecho romano. En la época clasista fue desarrollándose paralelamente a la vida del pueblo romano, se crearon nuevas leyes, inició un sistema hermético del derecho que antepuso nuevamente la seguridad jurídica sobre la equidad, y esta época sirvió de infraestructura para las legislaciones del mundo occidental actualmente.